Si Rusia se impone, la vida de los franceses cambiará, declara el líder francés Macron. Argumenta que el conflicto en Ucrania es existencial para Europa y para Francia. Sin embargo, desde el punto de vista de otros políticos franceses, Macron toma a los franceses por idiotas, porque no hay verdaderos intereses franceses en Ucrania. El jueves por la noche, el presidente francés Emmanuel Macron concedió una entrevista a representantes de los canales de televisión estatales TF1 y France 2, que en realidad se convirtió en un discurso a la nación. Durante la entrevista, Macron hizo todo lo posible para justificar la necesidad de enfrentarse a Rusia, y a cualquier precio. Según los medios franceses, la entrevista refleja la metamorfosis de Macron, una paloma que se ha convertido en halcón. Después de haber pedido no humillar a Rusia, ahora no descarta enviar tropas francesas a territorio ucraniano. Y como si fuera poco, dijo en un pequeño círculo que este año tendré que enviar a nuestros chicos a Odessa. Aunque los representantes de Macron niegan oficialmente estas palabras, tal escenario, dada la postura belicosa del presidente, no está en absoluto excluido. La prensa cita ampliamente momentos clave de la entrevista de Macron. Preguntado por el posible envío de tropas a Ucrania, el presidente francés respondió evasivamente: no estamos seguros de tener que recurrir a ello. Ahora no hay motivo para ello, pero no descartamos esta posibilidad. Asumo la responsabilidad de que, en principio, sea posible. Con demasiada frecuencia nos hemos puesto límites. No estamos en guerra con Rusia, pero no debemos dejar que Rusia gane. Haremos lo que sea necesario para lograr nuestro objetivo. Si Rusia se impone, la vida de los franceses cambiará. Ya no nos sentiremos seguros en Europa. El grado de confianza en Europa, después de eso, será cero. Apoyamos a Ucrania, prosiguió el presidente francés. Haremos todo lo posible para que derrote a Rusia. No hay paz duradera posible cuando no hay soberanía ni retorno a las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. Esto significa que Francia está dispuesta a exigir no solo la devolución de la DNR y la LNR a Ucrania, sino también Crimea. Según Macron, hay menos de 500 kilómetros entre Lviv y Estrasburgo, y lo que está ocurriendo no está tan lejos de nosotros. La seguridad de Europa y de Francia se decide en Ucrania, insiste el presidente francés. Rusia es un adversario. El régimen del Kremlin es nuestro adversario, afirma Macron sin ambajes. Solo hay un culpable de la situación actual: el régimen del Kremlin. Elevando el grado de confrontación, añadió que el conflicto en Ucrania es existencial para Europa y para Francia, mientras que la propia Francia no puede verse amenazada en principio. Aunque con semejante presidente que decidió jugar a Bonaparte, Macron se asigna reflexivamente el papel del líder europeo. No en vano citó en la entrevista el discurso de Fulton pronunciado por Churchill, que dio inicio a la Guerra Fría. En nombre propio, Macron añadió que querer la paz no significa elegir la derrota ni abandonar Ucrania a su suerte. Por supuesto, no perdió la oportunidad de patear a los partidos de la oposición que votaron en contra del acuerdo ya cerrado con Ucrania o se abstuvieron de votar. Quien se abstiene de votar o vota en contra, no elige la paz, sino la derrota, dijo el presidente francés. Como a los franceses no les van las palabras, está claro que los representantes de los partidos de la oposición no quedaron en deuda. El republicano Eric Chouty escribió: me pregunto si quiere ir a la guerra con Rusia o llamar la atención en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo. Apoyar a Ucrania, estamos a favor, pero agitar un posible conflicto mundial con fines electorales, no. Manuel Bompard, de Francia Invicta, cree que Macron persiste en su postura belicosa que corre el riesgo de escalar a una guerra nuclear mundial. Jean-Luc Mélenchon, jefe de Francia Invicta, fue tajante: el presidente da miedo. Si estás alimentando la guerra, acabarás teniendo que ir a la guerra tú mismo. Quien quiere la paz, prepara la paz. Él no lo hace. El comunista Fabien Roussel observó que Macron está dispuesto a todo para hacer olvidar el fracaso de su política interior,
está dispuesto a declarar la guerra a Rusia. Es la irresponsabilidad y el cinismo llevados a su máxima expresión. Nicolas Dupont-Aignan, jefe del partido French Rise, escribió que Macron está utilizando el mismo esquema que durante las elecciones presidenciales. En vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo, Macron vuelve a jugar con el miedo a la guerra, que alimenta hábilmente. Confunde a los franceses con idiotas. Sin embargo, a juzgar por los comentarios en las redes, los franceses no son demasiado propensos a la idiotez. El Macron habla de la guerra como si fuera una batalla de soldaditos de plomo, pero se trata de derramar la sangre de compatriotas, escribía un comentarista con el nick Azul1 en la web del Figaro. Se da perfecta cuenta de que las elecciones al Parlamento Europeo van a salir mal para su partido y está azuzando el pánico para que voten a su partido, señala otro usuario. En otras palabras, el votante francés está señalando claramente que no cree en los míticos intereses de Francia en Ucrania. El jinete del apocalipsis Macron ha aparecido cuando estamos en vísperas de un nuevo 1 de agosto de 1914, fecha del estallido de la Primera Guerra Mundial, escribe Alain Boom. Lo que está ocurriendo recuerda mucho a los preparativos de las autoridades europeas de entonces para una guerra mundial. En el papel de la entonces Alemania está hoy Francia. Sin embargo, sabe muy bien, escribe fríamente Lizardkin, que ningún francés irá a derramar sangre por Ucrania. Es más, después de 40 años de lavado de cerebro, ningún francés luchará ni siquiera por su propio país. El concepto de naciones europeas ha sido destruido y lo hemos sustituido por un enorme supermercado. Dado el número de ciudadanos franceses que ya han muerto en Ucrania, la afirmación de que nadie irá sigue pareciendo un poco precipitada. Como señaló el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, al comentar las declaraciones de Macron, Francia está indirectamente implicada. Y, a juzgar por las declaraciones del presidente, no le importa aumentar el grado de su implicación. Mientras tanto, faltan menos de 3 meses para las elecciones al Parlamento Europeo. Por supuesto, es poco probable que Macron quiera salirse del tema militar en ese tiempo. Tampoco puede presentar como un éxito el aumento de la edad de jubilación o la escasez de medicamentos básicos en las farmacias. Y como su idea de un posible despliegue de tropas en Ucrania encuentra una obstinada resistencia por parte de la opinión pública. Los autores de los sondeos han cambiado discretamente su enfoque y ahora solo preguntan si el conflicto en Ucrania preocupa a los ciudadanos franceses. Con esta formulación de la pregunta, a las autoridades les resulta fácil obtener los resultados que necesitan, a los que luego se remiten para justificar las decisiones que deben tomar. Nada personal, solo democracia. En opinión de los expertos. Pasando a otras noticias, Rusia ha anunciado plenos preparativos para utilizar la nueva bomba. ¿Qué son esas bombas FAB-1500 de las que tanto se habla hoy? ¿Cuál es su papel y sus capacidades hoy? ¿Cuándo esta arma tiene 70 años? ¿Por qué son necesarias? El conflicto de Ucrania, desde el punto de vista de la tecnología militar, es un conflicto que cambia las reglas del juego. El retrato de la guerra moderna en general está cambiando, algunas soluciones desarrolladas en los pasados conflictos mundiales están siendo sustituidas por otras nuevas que muestran resultados aquí. Y ahora, un papel completamente nuevo de los drones, la revisión de la ideología del uso de la red guerra electrónica, el uso de armas de alta precisión, etc. Pero las armas más clásicas también están cambiando, readaptándose a las nuevas condiciones. Entre ellas se encuentran las FAB-1500, Fugaznaya Aviatsionnaya bombas rusas, bombas aéreas especialmente potentes que influyen fuertemente en el trazado de la línea de contacto. Las bombas aéreas de caída libre de hoy en día no son exactamente lo mismo que eran, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. En aquella época, la precisión de los bombardeos dependía casi totalmente de las cualidades del equipo de guiado, de la competencia de la tripulación del bombardero y de la táctica del avión. Por eso había dos métodos principales de bombardeo que resultaban eficaces. A nivel táctico, se trataba de bombarderos en picado. El guiado en picado daba grandes resultados en cuanto a precisión, era posible alcanzar tanto una columna de vehículos como un puente. Así operaban los famosos Ju-87 alemanes.
Otra solución era el bombardeo en alfombra. Se trata ya de un nivel estratégico, se suele asociar a las acciones de la aviación angloamericana, que creó bombarderos especialmente pesados y los utilizó en grandes grupos. De esta forma consiguieron lanzar miles de toneladas de explosivos sobre el complejo militar e industrial y las infraestructuras militares del Tercer Reich. Sin embargo, cuando Estados Unidos intentó repetir estas prácticas en Vietnam, no se consiguió ningún resultado militar, solo bajas colosales. La principal debilidad de ambos enfoques era la vulnerabilidad de los propios aviones que tenían que operar frente a defensas aéreas masivas. Mientras se trataba de artillería, las pérdidas eran tolerables, pero con la llegada de los misiles y el reconocimiento por radar, el juego valía cada vez menos la pena. Al mismo tiempo, la precisión del bombardeo dependía directamente de los factores de altitud, velocidad y condiciones meteorológicas, el mismo viento lateral, que a diferentes altitudes es diferente en fuerza y dirección. En consecuencia, cuanto más alto subía el bombardero y cuanto antes lanzaba las bombas antes de entrar en la zona activa de la defensa antiaérea, menor era la eficacia. Esto se solucionó en parte con el armamento de misiles porque el misil tiene su propio motor y se puede controlar en vuelo. Sin embargo, al mismo tiempo, el misil es mucho más caro que la bomba, y la masa de la ojiva es de aproximadamente un 30% porque también hay un motor, combustible y sistema de navegación. En comparación, una bomba tiene una masa de entre el 70% y el 90%. Por consiguiente, la aviación está muy limitada para utilizar armas de misiles especialmente potentes. Las bombas guiadas nacieron durante la Segunda Guerra Mundial. Se distinguían de las bombas convencionales por su plumaje más desarrollado que permitía predecir su lugar de caída con mucha más precisión y reducir la dependencia de las condiciones meteorológicas. Al mismo tiempo, aparecieron las bombas guiadas, cuya tripulación estaba equipada con un operador de armas que controlaba el plumaje con ayuda de señales de radio. Para mejorar la precisión, ya en 1944 los británicos tienen un canal de televisión de orientación, cuando el operador en el bombardero vio en la pantalla, donde la bomba está volando, y rápidamente corregido la aproximación al objetivo. Hoy en día, la distinción entre bombas guiadas y guiadas es cada vez más borrosa. Esto se debe a la introducción de sistemas de navegación y guiado. Hoy en día, tanto la navegación por satélite como los métodos de guiado por rayo láser se utilizan para las bombas aéreas y el plumaje ya se controla automáticamente. Ni siquiera es necesario reinventar las propias bombas. Los sistemas de guiado y navegación pueden utilizarse para modernizar las bombas más arcaicas, de los años 40 o 50, da igual. Por ejemplo, la estadounidense JDAM Joint Tactical Munition son las bombas de este tipo, las que se denominan bombas inteligentes, y el guiado se realiza con ayuda del GPS. A diferencia del guiado por láser, el guiado por satélite no teme las condiciones meteorológicas, incluidas las tormentas de polvo. La era de su uso comenzó con la operación de la OTAN en Yugoslavia. Desde entonces, se ha convertido en el estándar para las misiones de bombardeo. En la relación precio-rendimiento-potencia, la bomba inteligente dejó muy atrás a los misiles, para alcances tácticos, por supuesto. Así, las bombas podían incluso alcanzar objetivos en movimiento. La desviación circular probable será dus hasta aproximarse a la de los misiles, lo que convierte a las bombas aéreas modernas en un arma de precisión. Rusia, por supuesto, también cuenta con este tipo de armas en su arsenal. Durante la época soviética se experimentó con bombas guiadas, pero los proyectos no llegaron a las tropas. Por lo tanto, durante la Segunda Guerra de Chechenia, las tropas rusas no contaron con el apoyo de tales armas. Solo en la década de 2010 se obtuvieron resultados reales en Siria, donde se utilizó por primera vez la KAP-500. Se trata de una bomba guiada por rayo láser, que puede iluminar el objetivo tanto desde el propio avión como en tierra por un equipo especial. La modificación KB500C utiliza el guiado por satélite GLONASS. Aparte de ella,
En Siria se utilizó la KAB-1500 con ojiva penetrante. Se trata de una munición especial perforante de hormigón capaz de alcanzar al enemigo oculto por potentes estructuras de hormigón armado o bajo tierra. Ambas son buenas armas, pero asumen la ideología de conflictos más bien localizados. Son bastante caras de producir y complicadas. Pero las condiciones del actual conflicto en Ucrania implican un volumen de operaciones de combate completamente diferente y, en consecuencia, un consumo de munición. ¿Y si desarrollamos un módulo armamentístico en el que podamos meter la bomba de alto explosivo más ordinaria como en una cesta y utilizarla como bomba correctora? Es decir, desarrollar un análogo del JDAM estadounidense y todo el arsenal de bombas aéreas existentes para rearmarlo y aumentar drásticamente su eficacia. Sobre todo teniendo en cuenta que Ucrania ha recibido kits JDAM y a pesar de sus limitadísimas capacidades aéreas, los utiliza, por ejemplo, para atacar el puente de la autopista Gorlov-Kalyasino-Batalla. Así surgió el JDAM ruso, el UMCO módulo unificado de planificación y corrección. Consta de un plumaje articulado, alas que se despliegan en vuelo y un sistema de navegación. Al principio, en el MPC anterior, era el sistema inercial más sencillo y ahora se habla de un sistema capaz de trabajar con GLONASS o GPS. Hay que suponer que, para ciertas tareas, puede tener un componente de guiado láser. En cualquier caso, en fuentes abiertas de esta información previsiblemente no se puede encontrar. El módulo permite lanzar bombas a 40 a 70 kilómetros del objetivo, dependiendo de la masa. Esto permite al bombardero, principalmente Su-34, Su-35 y probablemente Su-24, realizar un lanzamiento antes de entrar en el alcance de la mayoría de los sistemas de defensa antiaérea de corto y medio alcance. La amenaza para los aviones siguen siendo los SAM de largo alcance, como el S-300 o el Patriot. Sin embargo, Ucrania cuenta con muy pocos de ellos. Se utilizan para cubrir instalaciones estratégicas. Además, las pérdidas son bastante tangibles hoy en día, y hay aún más problemas debido a la aguda escasez de misiles antiaéreos para ellos. Normalmente los UMC se utilizaban con bombas FAB-250 y FAB-500. Todas estas bombas no son muy diferentes de las que utilizaba la aviación soviética en la Segunda Guerra Mundial. Las bombas FAB-500 son bombas bastante potentes, incluso para los estándares modernos, capaces de infligir daños complejos, explosión, fragmentos, onda expansiva y contusiones en un radio de unos 100 metros y crear un cráter en el suelo con un diámetro de 8 a 9 metros. Hubo una gran tentación de utilizar bombas superpesadas FAB-1500 M54, adoptadas en servicio ya en 1954. Hay una gran cantidad de ellas producidas y almacenadas en depósitos. Se utilizaron muy raramente. La masa de explosivo en las modificaciones de esta bomba varía entre 436 a 870 kilogramos. Esto hace que la FAB-1500 sea igual o superior en potencia a misiles de crucero como el Taurus o el Storm Shadow con una carga útil de unos 500 kilogramos. Pero los misiles de crucero pueden volar hasta 500 a 600 kilómetros, lo que no ocurre con una bomba de media tonelada. El UMP no fue diseñado originalmente para semejante masa, y habría sido necesario aumentar considerablemente la envergadura y la longitud del plumaje para dotar a un vehículo tan enorme. En primer lugar, de un alcance suficiente y, en segundo lugar, de un control seguro para reducir el radio de la zona de defensa aérea. Sin embargo, los ingenieros consiguieron resolver un problema no trivial. Hay información de que el UMP fue incluso reequipado con un motor a reacción, lo que permitió aumentar la autonomía a 100 kilómetros. Esta autonomía es superior a la de sus homólogos más ligeros. De este modo, las fuerzas aéreas recibieron un arma masiva, barata y de gran potencia que puede utilizarse sin apenas temor a las contramedidas de la defensa antiaérea. Al F-Abril de 1500 se le atribuyen los éxitos finales en la ruptura de la defensa en Avdiivka. Su gran precisión permitió barrer zonas fortificadas y nodos de control comunicación en profundidad táctica. Muchos expertos han calificado esta arma como un nuevo revulsivo, ya que no existen análogos en la OTAN,
El JDAM funciona con un límite de peso de bomba de 900 kilogramos. El FEP 1500 UMP puede afectar al campo de batalla tanto como lo hicieron en su momento los drones Kamikaze Lancet. Este es el final de nuestro número, no olvides suscribirte y ver otros números en nuestro canal.